Hoy nos situamos en la China comunista que Mao proclamó en 1949 hasta su muerte, 27 años después. Un periodo con sus luces y sus sombras. Los defensores de Mao le atribuyen la erradicación del analfabetismo, la abolición de la nobleza y la recuperación de un orgullo chino herido durante siglos por Occidente, Rusia y Japón. Sus detractores le culpan de políticas erráticas que provocaron una hambruna en el país y la muerte de millones de personas. En 1974, Informe Semanal hacía un repaso de su figura y de su gobierno. La guerra fratricida comenzó al final de la década de los años 20. Los viejos aliados contra el antiguo régimen chino, comunismo y Kuomintang, rompían los únicos lazos que les ataban, la xenofobia y el odio al feudalismo, para lanzarse a la guerra civil más sangrienta que han visto los siglos. El Kuomintang comenzó la lucha con las matanzas de comunistas en Shanghái. Los comunistas, con Mao a la cabeza, hubieron de iniciar una guerra defensiva y ante el empuje del ejército de Chiang Kai-shek comenzaron la Gran Marcha, que les conduciría hacia las regiones más remotas e inhóspitas de China, cerca de la frontera con la URSS, de donde recibían armas, municiones y alimentos para poder mantener la resistencia. Aprovechando la guerra civil china, se produjo la invasión japonesa de Manchuria. Los intentos de frenar la guerra civil y coordinar esfuerzos contra el invasor no dieron resultado hasta 1937, en que Mao y Chiang lograron llegar a una alianza antijaponesa. Con todo, la guerra chino-japonesa, 1931-1936 y 1937-1945, solo sirvió a los intereses aliados para debilitar al Japón y a los intereses comunistas que lograron durante la contienda una tregua prolongada para reorganizarse, armarse y ampliar considerablemente su número y dominios. Terminada la Segunda Guerra Mundial y cuando aún no había sido repatriado el 1.000.000 de soldados japoneses que habían combatido en China, se reanudaron las hostilidades entre el gobierno del Kuomintang y los comunistas. Desde el principio de las operaciones comenzó a entreverse el resultado. Los gubernamentales se empeñaron en una tremenda batalla de desgaste contra un enemigo casi invisible que asestaba sus golpes contra los puntos más débiles del dispositivo de Chiang Kai-shek. Ante el ejército del Kuomintang se abrían los enormes desiertos de China, donde nunca aparecía el enemigo. Luego, a partir de 1937, los comunistas comenzaron a entablar la batalla definitiva. En 1949, finalmente, Mao lograba proclamar la República Popular de China, mientras Chiang Kai-shek, con los restos de su ejército y de sus cuadros políticos, conseguía pasar a Formosa para continuar la lucha desde la isla, al amparo de una mejor flota primero y después bajo la protección de los Estados Unidos. La República Popular China entró en la década de los años 50 con una profunda reforma agraria que alcanzaba casi a la mitad de las tierras cultivables, al tiempo que se recortaban totalmente los restos del antiguo feudalismo. Pero otra guerra habría de frenar el desarrollo del país. Corea, 1951-53, guerra victoriosa inicialmente para las armas comunistas y que terminó en tablas. Tras esta guerra, Mao hubo de aproximarse aún más a la URSS, hasta el punto de depender totalmente durante una década de Moscú en materia industrial y bélica. Fueron los años 50 los del gran salto adelante del comunismo chino. Mao se sintió lo suficientemente fuerte como para terminar el programa del colectivismo agrícola y obrero y para romper definitivamente con el Partido Comunista Soviético. Las diferencias entre Mao y Khrushchev habían comenzado durante el 20º Congreso de los Partidos Comunistas, 1956, y estallaron en el 22º Congreso, 1961, llegándose a la ruptura total. La enemistad con Moscú y con los restantes regímenes comunistas europeos, exceptuando a Albania, dejó a Pekín en un grave aislamiento político, agravado por un trienio de cosechas pobres y por un frenazo en su expansión industrial, a causa del cierre de los créditos soviéticos y a la retirada de sus técnicos. Esto obligó al maoísmo a hacer un supremo esfuerzo de rentabilidad propagandística.
el lanzamiento de su primera bomba atómica en octubre de 1964. Con todo, para muchos dirigentes chinos, la política de Mao estaba abocada al suicidio y trataron de iniciar una apertura tanto hacia la URSS como hacia los países occidentales. Mao y sus hombres de confianza, a la sazón Lin Piao y Zhou Enlai, promocionaron la revolución cultural. Este movimiento, iniciado a finales de 1955, era en sus comienzos un ataque directo contra el entonces segundo hombre de China, el presidente Liu Shaoxi, que fue acusado de revisionista, de burócrata, de dar primacía a los técnicos sobre los políticos. La revolución cultural, que en su fase más conocida puede darse por terminada hacia finales de 1968, sorprendió incluso a quienes la habían promovido. Con el libro rojo en las manos, las multitudes y los guardias rojos barrieron prácticamente toda la estructura del partido y sumieron algunas regiones de China en una tremenda guerra civil. Mao hubo de acudir al ejército para terminar con el caos. Pero si la revolución cultural se escapó de las manos de quienes la iniciaron, no es menos cierto que Mao supo salir triunfante de la tormenta. Sin embargo, la destrucción política de Liu Shaoxi solo había servido para encumbrar al general Lin Piao, que se convirtió en el delfín de Mao en 1968. Y este encumbramiento desencadenaría años después una nueva revolución cultural. El ministro de Defensa se convertiría en el instrumento de la línea más extremista del comunismo chino, aquella que aún suspiraba por los ideales románticos de los años de gestación del comunismo chino. La crisis estalló en septiembre de 1971, con ocasión del anuncio de la visita del presidente Nixon a Pekín. Ninguna ofensa mayor que esta podía hacérsele al viejo general de la Gran Marcha, que intentó, según las informaciones del 10º Congreso del Partido Comunista Chino, 1973, derribar al presidente Mao y, al fracasar en su intento, huyó a la URSS. Al parecer, el avión en que viajaba junto a su familia y algunos amigos se estrelló antes de penetrar en territorio soviético. Esa segunda revolución cultural está todavía en marcha. Ahora, el objetivo de la nueva generación de portadores del libro rojo ataca a Lin Piao, a Confucio, a los músicos occidentales. Una situación un tanto incomprensible, aunque coherente, dentro del proceder de China. La apertura hacia el exterior, que en los años 60 hubo de limitarse a los nuevos países nacidos con la descolonización, tuvo un sorprendente relanzamiento a partir de 1970. Países occidentales como Canadá, Italia, Francia, Suecia dan la mano a Mao Zedong. Al año siguiente, los Estados Unidos no pudieron impedir que la Asamblea General de la ONU admitiera a Pekín como único representante de China, siendo el régimen de Formosa expulsado del Foro Mundial.